Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a quienes nos acompañan a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento que se generó el año anterior en defensa de la educación superior pública, buscando más y mejores recursos financieros para realizar actividades de formación, investigación e interacción social. Por ese motivo tenemos dos invitados, se trata de dos voceros nacionales y dos del movimiento estudiantil de la Universidad del Cauca. Sara Klinger, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Carlos Tautiva. Pilar, muchas gracias por la invitación y para llegar a este espacio a poder compartir las experiencias de la movilización. Bueno, Sara, iniciemos hablando sobre ese movimiento que surgió el año pasado en defensa de la educación superior pública. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos que dieron ya con el acuerdo que se firmó el 14 de diciembre? Bueno, realmente el movimiento estudiantil inició, digamos, sus primeros pasos desde el año 2017, en el que empiezan varios procesos de movilización dispersa con el tema de la resolución de las licenciaturas y demás, por lo cual las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos en Bogotá definen convocar a un encuentro distrital de estudiantes de la educación superior, en el cual convocan al movimiento estudiantil a nivel nacional a reunirse en un encuentro nacional de estudiantes de educación superior. Este encuentro se realizó en marzo del año 2018, el cual tenía como objetivo sacar unos diagnósticos frente a cómo estaba la universidad, frente a temas de bienestar universitario, autonomía y democracia, frente a investigación y calidad y otros diversos temas que pues atraviesan el acontecer de la vida universitaria. De ese encuentro pues se hace una segunda cita al segundo encuentro nacional de estudiantes de la educación superior, se hace en septiembre del año 2018 en Florencia, Caquetá, que fue bastante valioso poder visitar un territorio pues que ha sido marginado y que ha sido pues también víctima del conflicto social que ha tenido el país, y desde ahí pues lanzamos nuestra alerta al paro nacional y promulgamos un pliego nacional de exigencias que fue el que hoy como estudiantes universitarios seguimos peleando y con el cual también estuvimos abanderando durante el paro nacional universitario. Carlos, ¿por qué son los estudiantes los que empiezan a liderar este proceso de defensa de la educación superior pública? Bien, pues como se decía, hubo unas primeras problemáticas en torno al tema de licenciaturas que llamó un encuentro nacional y que precisamente los estudiantes de licenciatura, los profesores también inicialmente empezaban a movilizarse porque digamos la reforma de licenciatura es bastante dañina, modificaba varias cosas, restringía varias otras y pues precisamente en ese ámbito se fueron dando diferentes movilizaciones. Además que la desfinanciación pues no cambiaba, no menguaba, sino que se seguía profundizando. Políticas que se venían ya vislumbrando y reformas pues iban a seguir afectando, y precisamente ahí la necesidad de no seguir resistiendo pasivamente, sino empezar a un proceso de ofensiva del movimiento estudiantil, tratando de que no sea el gobierno el que imponga la dinámica, la coyuntura con las reformas, sino tratando de generar ese encuentro estudiantil y esa movilización nacional que poco a poco nos fuese aglomerando. Y efectivamente el encuentro nacional en Bogotá en marzo y el segundo encuentro en Florencia pues se logró esa aglomeración estudiantil, que no solo fue estudiantil, al final también fue de profesores, trabajadores y de la sociedad en general, que creo que fue uno de los logros más grandes que tuvo el movimiento, y es poder a toda la sociedad en general acercarla a la lucha por la educación superior. Articular a toda una comunidad universitaria y sociedad en general, como tú lo dices. Sara, ¿ustedes cómo se fueron preparando para lograr llevar cifras, tener los acuerdos, todo lo que es la parte normativa y legal que hay en torno a la educación superior pública? Bueno, nosotros desde el primer encuentro que se desarrolló en marzo siempre vinimos pues desarrollando unos escenarios de pre-ENES, como lo denominamos aquí en la Universidad del Cauca, en el cual pues dividíamos las mesas y de acuerdo a la metodología que se tenía programada para la invitación que se había hecho del encuentro nacional. Desde ahí pues también, digamos, basándonos en las cifras y también basándonos un poco en los profesores y trabajadores que han
pues también he estudiado muchísimo acá, el tema de la educación superior en Colombia, y también, digamos, basándonos un poco en las cifras del SUBE y una denuncia también que hace pues, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios al inicio del semestre pasado, alrededor de agosto del 2018, en el cual pues ya se anuncia que hacían falta 500.000 millones de pesos para terminar pues los semestres en las universidades públicas del país, y que pues también parte de ser un detonante de la movilización durante este semestre. Bueno, Carlos, hablemos de esas cifras. ¿Cuál es el déficit que tenía la universidad pública en el 2018 y qué se espera en este 2019? Bueno, pues el déficit es bastante grande, ya hablaba de cerca de más de 18 billones de pesos, 3.2 billones según cifras del SUBE para el tema de funcionamiento, planta profesoral, trabajadores y demás, servicios públicos inclusive, y más de 15.1 billones para el tema de inversión, infraestructura y nuevos proyectos que tiene la universidad. Entonces, como decíamos, es un problema estructural que radica en la Ley 30, en el artículo 86-87, que genera un desfinanciamiento progresivo, y es una cuestión que realmente hay que buscar la solución, y que generó, digamos, un desfinanciamiento bastante grave y que aún no estamos situando. Entonces, digamos, si bien el elemento presupuestal es una de las banderas más grandes, el pliego nacional tenía elementos de autonomía, elementos de movilización, el tema del ICETEX, por ejemplo, el tema de la cantidad de estudiantes que están endeudados, familias que se han endeudado, y que es necesario buscarle solución a esta problemática también. Bueno, Carlos, Sara, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos con ustedes para hablar sobre todas las actividades que se giraron en torno a este movimiento estudiantil de defensa de la educación superior pública en Colombia. Hola. Ya tenemos diseñada la estructura del 11º Simposio Colombiano de Catálisis. Lo primero es que el tema de nuestra escuela ya está definido. Será sobre caracterización in situ y en modo operando de catalizadores heterogéneos, orientada por reconocidos investigadores internacionales y nacionales que compartirán con nosotros sus conocimientos en el área, entre ellos los profesores Tao Shang, Yannick Puyú, Miguel Bañares y Leandro Elgueira. También conferencias tipo keynote, sin olvidar la presentación de los trabajos en modalidades oral y póster. Y por supuesto habrá actividades culturales, sociales y de integración. El año 2019 será el año de la catálisis en la Universidad del Cauca. Seguimos en resistencia por una educación pública y de calidad. Retornamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre ese movimiento por la defensa de la educación superior pública que se vivió en Colombia el año anterior, y para eso tenemos dos voceros a nivel nacional que son Sara Klinger y Carlos Tautiva. Con ellos venimos hablando sobre cómo se dio este proceso y lo que se está solicitando también tanto al gobierno nacional como también al interior de las mismas universidades. Recordemos que con la Ley 30 de 1992 el presupuesto de las universidades públicas solamente aumentaba según el IPC, mientras que habían exigencias de cobertura, exigencias de calidad que tenían que cumplir las universidades públicas con el presupuesto que se tenía. Sara, hablemos un poco más sobre esas exigencias que el gobierno nacional daba a las universidades con un presupuesto pues escaso, nada más era el IPC que se aumentaba. Claro, digamos desde el año 92 pues aumenta la base presupuestal de las universidades públicas según el IPC, de acuerdo también a la economía del país y demás. Sin embargo, digamos, las necesidades de los estudiantes han cambiado durante estos años. Creo que incluso en el año 92 los y las estudiantes no utilizaban, por ejemplo, el internet, computadores y demás herramientas tecnológicas como lo hacemos hoy en día, y que eso también genera gastos dentro de las universidades. Pero también mencionar que en el periodo entre el 2005 y 2006 empieza todo el tema de unas revoluciones educativas en las cuales se le exige precisamente a las universidades más cobertura, que puedan ampliar más cupos, que puedan abrir más carreras, que puedan tener, digamos, más exigencias en términos de los escalafones de los profesores, con maestrías, doctorados y demás, que también pues hacen un aumento presupuestal para las universidades. Pero también, digamos, mencionar un poco el Acuerdo por lo Superior 2034 del gobierno de Santos, que lo que impulsó también fue, digamos, un tema de poder extender la universidad en términos de sedes, en términos pues, de la extensión a las regiones, que en otras universidades del país se da como sedes o extensiones, en la de nuestra
pues se da actualmente por medio de la regionalización, y que eso pues también implica nuevos gastos de los cuales el gobierno nacional no asume, pero entonces las universidades se ven a gatas también para asumirlos como recursos propios. Claro, son nuevas exigencias y lo que se refleja, por ejemplo, en el aumento del número de programas académicos, el número de estudiantes, el número de sedes que se tienen en todas las universidades. Carlos, ustedes pues ya hemos visto que se prepararon para todo este tema, que no llegaron a una movilización de la noche a la mañana, sino que fueron recogiendo argumentos, informaciones y todo. ¿Cuáles fueron esas reacciones que ustedes tuvieron tanto al interior de la universidad como en la misma sociedad? Frente a la movilización. Frente a todas las actividades de movilización que ustedes desarrollaron. Bien, pues digamos, como todo, fue un proceso, ¿no? Es un proceso que se va construyendo. Igualmente, hasta con el mismo estudiante, inicialmente hubo un proceso como de un poco reacio, pero creo que a medida que se va haciendo el proceso de concientización, la pedagogía, ir socializando las problemáticas, los beneficios que significaba el poder luchar por lo que nos hacía falta en este momento, y efectivamente que el estudiantado y la comunidad universitaria sintiera que esos problemas son problemas del día a día y que son problemas que necesitan ser solucionados y que están en nuestras manos, pues la recepción de la gente fue mejorando poco a poco, ¿no? Igualmente, lo mismo con los profesores, lo mismo con los trabajadores, que poco a poco se fueron acoplando al proceso de movilización, y la sociedad en general, en últimas, creo, lo que sucedió, por ejemplo, el día del desalojo del ESMAD en el Parque Caldas, las recurrentes acciones represivas del cuerpo del escuadrón del ESMAD contra los estudiantes, y la reacción de la comunidad en general, digamos, representan ese gran apoyo que en últimas logramos con la comunidad, y esa reacción que creo es el resumen de lo que significó la movilización para Colombia a nivel nacional, que fue el apoyo masivo por las reivindicaciones de la educación superior. Sara, después de todas las actividades de movilización que se protagonizaron no solamente en Popayán, sino en diferentes ciudades del país, el 14 de diciembre se llegó a un acuerdo nacional que firmó el presidente de la República y los voceros nacionales. ¿Qué podemos hablar sobre esos acuerdos que se lograron a nivel nacional? Bueno, el acuerdo nacional que hoy tenemos con el gobierno pues termina siendo el tema, digamos, de un paño de agua tibia para toda la crisis presupuestal que hoy tienen las universidades públicas, también para los institutos técnicos y tecnológicos que pues si bien tuvieron algunas ganancias en términos presupuestales y hoy tienen una mesa técnica, pues aún también falta, digamos, definir una situación presupuestal sobre todo para las IES públicas. El acuerdo nacional para nosotros ha significado, digamos, la apertura de mayor trabajo. Hoy tenemos que pensarnos precisamente en nuevas propuestas en términos de la reformulación del ICETEX, reforma de los artículos 86 y 87 de la Constitución Política, que eso pues ya se había venido trabajando en el Congreso de la República desde una comisión accidental. Sin embargo, pues hoy como estudiantes tendremos una silla ahí para poder, digamos, fomentar una regla fiscal que realmente pueda beneficiarnos. Sin embargo, el hecho de que hoy tengamos silla dentro de estas reformas que se van a hacer significa para nosotros hoy poder potenciar mucho más la movilización en aras de que las propuestas de que lleguemos a esas mesas técnicas pues realmente pueda responder a las necesidades que hoy tenemos en las universidades y en los institutos también y las IES, pero entonces que puedan pues ya consolidarse pues como reales ganancias del movimiento estudiantil. ¿Cómo se va a realizar ese seguimiento para que se cumplan esos acuerdos pactados? Bueno, nosotros acabamos de llegar de un encuentro nacional de delegados en Pasto, en el cual pues también hablábamos un poco de las perspectivas del trabajo hoy del movimiento universitario. Uno de ellos pues hablábamos de la importancia de que el acuerdo pueda consignarse en el Plan Nacional de Desarrollo que pues ha sido radicado esta semana y que esperamos pues que dentro de las discusiones en el Congreso y demás se puedan consignar todos los acuerdos como tal, que es como la mayor fuente de garantía hoy para que haya un cumplimiento de esos acuerdos, pero también pues dependerá del pulso del movimiento estudiantil y de cómo nosotros podamos desarrollar el trabajo en las mesas técnicas y por ende pues también convocando un tercer encuentro de estudiantes que pueda responderle a una nueva coyuntura política y organizativa también del movimiento estudiantil universitario. ¿Seguirá ese acercamiento con el gobierno nacional y también con el Congreso de la República donde se tienen que reglamentar las leyes? Sí, nosotros aún tenemos una mesa nacional que es pues de diálogo, no ha sido coincidida como negociante, pero pues esperamos que esta mesa nacional durante este mes de febrero pueda tener, digamos, pues nuevos resultados de los que pues ha obtenido hasta el momento
y que será también pues objeto de análisis de un encuentro nacional de estudiantes. Carlos, a nivel local, aquí en la Universidad del Cauca, el 9 de noviembre se entregaron pliegos de peticiones a la administración universitaria y se instaló la mesa de negociación. ¿Cómo ha sido el transcurrir de esta mesa de negociación y el cumplimiento de los acuerdos? Bien, decir que el pliego local fue construido desde las bases de los programas de las facultades, se hicieron asambleas por programa por facultades y tratando de ir recopilando en la comisión académica que tuvo la tarea de hacer esa labor de compilar todas las exigencias y hacer un pliego que terminó con 32 puntos de exigencias. Y pues bueno, durante el mes de diciembre inicia la mesa de negociación y durante el mes de diciembre pues se hace el primer acuerdo, que es un acuerdo metodológico de la mesa de negociación, donde se habla de la composición, digamos, el proceder de la mesa, su reglamentación interna, y de ahí para adelante inician unas negociaciones ya, digamos, propiamente de los puntos del pliego. Pues ciertamente el desarrollo de la mesa con cada uno de los puntos ha sido bastante exitoso, se han llegado a acuerdos en los puntos locales que se han tenido y se han colocado sobre la mesa. No se ha tenido, digamos, mayor, digamos, rechazo por parte de la administración al pliego, sino que se ha desarrollado en un diálogo bastante ameno y se han visto reflejado ese diálogo y esa concertación en acuerdos concretos que hoy tenemos para implementar en la universidad y que representan ganancias para el estudiantado, tanto en autonomía, en democracia, como en calidad, que de aquí en adelante se nos viene. Bueno, hablemos un poco de esos acuerdos que se han logrado aquí en la Universidad del Cauca. Por ejemplo, está el tema en regionalización, es un acuerdo muy importante para los estudiantes que están en la sede de Santander de Quilichao. Hablemos de esto, démoslo a conocer a nuestros televidentes. Bien, pues son varios acuerdos. Uno muy importante, efectivamente, el tema de regularizar los programas de regionalización. Estudiantes que estaban pagando más de $1 millón o $1 millón, a hoy pasan básicamente a reglamentarse su matrícula, igual que un estudiante regular, por el estudio socioeconómico que se hace al inicio cuando ingresa a la universidad, ¿sí? Y pues eso va a significar para todos los estudiantes, para familias caucanas, un beneficio bastante grande y una garantía de permanencia mucho mayor para poder terminar sus estudios. Igualmente hay un acuerdo con los profesores para el tema de la planta profesoral, la formalización docente. Hay un acuerdo también de cara al tema de la política de género en la Universidad del Cauca, que hoy nos hace falta bastante. Hay diferentes casos, denuncias que a veces es muy difícil abordarlas y que es necesario precisamente contar con una política con protocolos claros, con mecanismos claros para poder abordarlos, y precisamente inicia un proceso con garantías para poder construir esa política de género, al igual que también una política étnica. Bueno, entonces hay diferentes acuerdos. También está el tema sumamente importante, con una reivindicación histórica al movimiento estudiantil, como es el Consejo Estudiantil Universitario, que su finalidad pues es precisamente ampliar la participación estudiantil en la toma de decisiones de la universidad, que las políticas que van a determinar el rumbo de la universidad tenga participación estudiantil, que sea escuchada la voz y que podamos precisamente participar. Digamos, en últimas, como participar es transformar la realidad, incidir en la realidad, pues que realmente los estudiantes participemos y determinemos también el rumbo de nuestra universidad. Bueno, importantes logros y acuerdos que se obtuvieron a nivel nacional y local. Vamos a un corte promocional, Sara, Carlos, televidentes, y ya volvemos para profundizar un poco más sobre lo que sigue para la universidad pública en nuestro país. Hola, ya tenemos diseñada la estructura del 11º Simposio Colombiano de Catálisis. Lo primero es que el tema de nuestra escuela ya está definido. Será sobre caracterización in situ y en modo operando de catalizadores heterogéneos, orientada por reconocidos investigadores internacionales y nacionales que compartirán con nosotros sus conocimientos en el área, entre ellos los profesores Tao Shang, Yannick Puyú, Miguel Bañares y Leandro Elgueira. También conferencias tipo keynote, sin olvidar la presentación de los trabajos en modalidades oral y póster. Y por supuesto habrá actividades culturales, sociales y de integración. El año 2019 será el año de la catálisis en la Universidad del Cauca. Seguimos en resistencia por una educación pública y de calidad. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, estamos hablando con Sara Klinger y Carlos Tautío. Ellos son voceros del Movimiento Estudiantil Nacional y hemos hablado sobre todos esos acuerdos que se pelearon, se lucharon el año anterior y que llegaron a unos acuerdos tanto a nivel nacional como a nivel local. Sara, ustedes
pidieron recursos financieros para las universidades públicas. ¿Qué se logró? Bueno, nosotros pues principalmente estamos pidiendo 3.2 billones de pesos para poder saldar el déficit presupuestal de las universidades y que pues lo que pues hubiera sido lo pertinente era que hubieran ingresado directamente a la base presupuestal de estas universidades. Sin embargo, pues hoy los recursos que van para la base presupuestal aumentarán de acuerdo al IPC de aquí a 4 años, en el cual esperamos pues de que de aquí a 4 años la base presupuestal de la Universidad del Cauca haya subido a más de 20.000 millones de pesos. Sin embargo, pues recalcar que la base presupuestal por ley 30 no puede bajar, es decir, tiene que propender por subir durante cada año, pero pues de igual manera hoy la perspectiva que hoy tenemos en la movilización tendrá que ser precisamente que pueda aumentar considerablemente en aras pues de poder solventar la crisis financiera que atraviesan las universidades hoy. En términos pues digamos de la calidad educativa y en términos pues también del fomento a la investigación, hay unos recursos que van precisamente para las becas doctorales, que son 250.000 millones de pesos que serán manejados por Colciencias y que van para los profesores, pero que no solamente van a ser para los profesores de planta, sino también ocasionales y catedráticos, y pues que esto hace parte del fomento de la calidad. En términos de los recursos, hoy hemos peleado precisamente por el aumento de las bases presupuestales de las universidades públicas del país, que pues incrementarán de acuerdo al IPC de aquí a 4 años. Esperamos que al finalizar los 4 años la base presupuestal de la Universidad del Cauca haya crecido a más de 20.000 millones de pesos. La base presupuestal pues que por ley 30 deberá pues precisamente crecer con el IPC de acuerdo a cómo van pasando los años. En términos de la fomento a la calidad, pues se han acordado unos recursos precisamente para fomentar el estudio y la profesionalización de la planta docente, no solamente los de planta, sino ocasionales y catedráticos, de los cuales sacarán 250.000 millones de pesos para las becas doctorales y que estarán administrados bajo todo el tema de Colciencias, el tema de los criterios que tiene Colciencias y además para las becas. También esperamos que de aquí a 4 años el presupuesto de Colciencias haya aumentado 1 billón de pesos más en términos del fomento de la investigación en las universidades y la tecnología e innovación. Entonces, pues esos son los recursos que pues tenemos hasta el momento, pero que sin embargo el movimiento estudiantil seguirá en una pelea por el aumento de la base presupuestal, que en últimas pues el aumento de la base presupuestal es la que nos podrá asegurar en algún momento poder soñarnos una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Garantizaría los recursos para todas las actividades, todos los compromisos que tiene la universidad pública? Claro, es que la base presupuestal es que la mayoría de los recursos que tenemos en este momento son recursos de inversión, son recursos que entran una vez por año y no vuelven a ingresar. Inversiones solamente es para el tema de infraestructura, de dotación, de elementos. Sí. La base presupuestal es un recurso que es para toda la vida, por así decirlo, o hasta que la ley 30 cambie. Uno se puede esperar cualquier cosa de estos gobiernos. Pero esa base presupuestal precisamente va para el pago de los profesores, pago de trabajadores, que son recursos y para las cuestiones que son pues permanentes en la universidad. Sí. Bueno, Carlos, el 4 de febrero ustedes volvieron nuevamente a las universidades, a las aulas de clase, a retomar ese segundo periodo 2018 que se había quedado en octubre del año pasado, con un calendario académico que se propone finalizar el semestre 2018 y realizar 2 semestres 2019. ¿Cuál es ese ambiente que se vive en las universidades, especialmente en la Universidad del Cauca, después de este movimiento que se vivió, de las diferentes actividades como movilizaciones? Recordemos también los caminantes del macizo que salieron de Popayán hacia Bogotá, de las marchas que se vivieron acá, del campamento que se instaló en el Parque Caldas. ¿Cuál es ese ambiente que hay hoy en día aquí en febrero de 2019? Bien, pues el ambiente yo creo que varía bastante, pero yo creo que es muy generalizado en la medida en 3 elementos. Primero, efectivamente, es que la movilización estudiantil dio sus resultados, dio frutos que se ven reflejados, como ya les explica la compañera Sara, en presupuesto para la universidad, y eso los estudiantes pues se ha hecho pedagogía para que se pueda socializar ese tipo de elementos. Segundo, un poco de incertidumbre por el tema de los calendarios, el tema de las garantías, pero pues que efectivamente en la mesa de negociación se logró concertar garantías para poder regresar a clases y se puede dar el parte de tranquilidad que van a tener las mejores garantías que se pudieron negociar en la mesa de negociación y que en esa medida pues puede solventar parte de esa incertidumbre que tienen los estudiantes.
Y segundo, precisamente pues esa expectativa de, bueno, qué más se espera aquí en adelante, qué más se va a hacer, porque también se entiende de que fue un primer paso, pero que faltan muchos más pasos para poder llegar a nuestro objetivo, y en esa vía pues también se preguntan, bueno, tenemos ese acuerdo y ahorita qué más va a seguir, va a haber más movilizaciones, van a haber más marchas, plantones, ¿qué sigue? Viene el paro cívico que se está planteando, todo el movimiento social que se está también armando y articulando alrededor de unas reivindicaciones concretas, y que la idea es poderlas consolidar una cumbre social. Entonces también ese ambiente nacional que se está viviendo también de movilización genera también muchas dudas en los estudiantes y expectativas frente a, bueno, qué vamos a hacer como estudiantes, si vamos a estar aislados o por el contrario vamos a estar un poco más activos y articulados a la movilización. Entonces son diferentes preguntas que uno puede, como que la han hecho compañeros en un momento a otro, se la hacen a uno y uno puede ir como leyendo esa parte. Pero digamos que son como es, así principalmente. Sí, y en ese orden precisamente tenemos la noticia de que Popayán va a ser sede del Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, un evento que va a reunir a estudiantes de todas las universidades públicas del país aquí. Hablemos ya para finalizar el programa sobre lo que será este encuentro, qué temas se van a tratar, Carlos. Bien, pues el encuentro pues reúne a más de 57 instituciones de educación superior, 57 IES, tanto públicas como privadas. No solo se reúnen las públicas a pensar en la educación, también han habido articulación con universidades privadas. Esperamos más de 2.000, cerca de 3.000 estudiantes que lleguen a nuestra alma mater a nuevamente pensarnos, efectivamente, como decía hace un momento, cuál va a ser el quehacer del movimiento estudiantil y cuáles van a ser esos nuevos objetivos que van a tener de cara a la coyuntura que se viene. Porque como decía, tenemos algunos logros, pero hay muchos elementos más, como por ejemplo el tema de Generaciones, que es probablemente el programa más dañino que tiene el gobierno en sus manos y que está a punto de implementarse. La ley 1911, la ley de financiación contingente al ingreso, que también genera unas fuentes de financiación bastante complicadas y que impulsan el tema de la privatización de la universidad, y que frente a eso debemos pensarnos cuál va a ser la propuesta de movilización y la propuesta política como estudiantes vamos a hacerle a la sociedad y al gobierno nacional para que pueda eso cambiar, ¿sí? Y también, pues, como decía, el movimiento social se viene armando. Entonces, el encuentro nacional tendrá la tarea de poder hacer análisis político de todo lo que está pasando, de trazar las líneas de trabajo, los ejes de trabajo, los ejes de movilización que nos permitan avanzar en esos objetivos que aún tenemos pendientes por lograr. Entonces, esperamos que efectivamente sea un encuentro masivo, muy nutrido, no solo de personas, sino también de ideas, de propuestas para podernos movilizar y poder llegar a construir la universidad que nos esperamos. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Sara, y estaremos nosotros también acompañándolos en ese Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior que tendrá como sede la Universidad del Cauca. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.